Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Yor. Las opiniones expresadas son personales. ¿Alguna vez compraste algo caro y a las horas te arrepentiste? Hoy te explico por qué pasa y cómo evitarlo. Quédate hasta el final porque te revelo una estrategia que la Conducef recomienda y casi nadie aplica correctamente. Seguro te ha pasado, ves algo en oferta, sientes esa emoción y compras sin pensar. Luego llega el arrepentimiento. Esa sensación de culpa financiera puede afectar tu tranquilidad por semanas. No estás solo, es más común de lo que imaginas. La regla de las 24 horas es simple: cuando sientas el impulso de comprar algo no esencial, espera un día completo. Durante ese tiempo, anota el artículo, su precio y dónde lo viste. No lo compres aún, solo obsérvalo desde lejos. Esta pausa permite que el impulso emocional disminuya y puedas pensar con más lógica sobre el gasto que planeas. Pero hay un detalle importante que pocos conocen sobre cómo aplicarla en compras realmente grandes. Te lo cuento más adelante. La Conducef explica que esta regla funciona porque elimina el pico de dopamina que impulsa a comprar de inmediato. Imagina a Carlos, un diseñador que siempre caía en ofertas relámpago. Un día vio una laptop con descuento enorme. Su impulso le gritaba que comprara ya, pero recordó la regla. Decidió esperar 24 horas, aunque le costó mucho. Al día siguiente, revisó sus finanzas y notó que apenas cubriría sus gastos básicos. La laptop era un deseo, no necesidad. El riesgo aquí es que la oferta podría acabarse, pero en su caso, el ahorro evitó una deuda que le generaría intereses altos. La Conducef señala que en temporadas como diciembre, los estímulos multiplican la tentación y nublan nuestro juicio financiero. Sesgos como el miedo a perder una oportunidad o la ilusión de control pueden llevarnos a gastar más de lo planeado. Pero hay un sesgo aún más peligroso que casi nadie nota y que arruina presupuestos enteros. Lo veremos en un momento. Para compras caras, la espera de 24 horas te ayuda a evaluar si realmente necesitas el artículo o solo lo deseas. También permite verificar si tienes el dinero disponible sin endeudarte, algo crucial porque las deudas pueden crecer rápidamente. La Conducef destaca que el hiperconsumo digital acelera las compras porque el dinero físico desaparece de nuestra vista. Las promociones dan la ilusión de que no duele gastar, pero el riesgo es acumular compras innecesarias que dañan tu estabilidad. La Profeco sugiere complementar esta regla con una lista de compras respetada, aunque en algunos casos puede fallar por antojos. Otra práctica es preferir ahorrar antes de endeudarte, pero esto no garantiza que el ahorro cubra emergencias inesperadas. Para compras mayores, algunas personas aplican la regla 24/7, 24 horas para montos menores, 7 días para mayores. El riesgo de esta variante es que la espera prolongada podría hacerte perder una oportunidad genuina, como un descuento real. Y ahora el sesgo oculto que mencioné, la fatiga de decisión, que te lleva a comprar por agotamiento mental, no por necesidad. Volviendo al inicio, la regla de las 24 horas te ayuda a pausar y reflexionar antes de caer en compras impulsivas. El caso de Carlos mostró cómo esperar un día puede evitar deudas innecesarias, aunque siempre existe el riesgo de perder ofertas. Y el sesgo de fatiga de decisión explica por qué a veces compramos sin pensar, incluso cuando creemos tener control total. Como bonus, recuerda que esta regla no elimina todos los riesgos. Las emergencias reales pueden requerir decisiones rápidas sin pausa. En resumen, la regla de las 24 horas es una pausa para reflexionar antes de comprar algo no esencial o costoso. Funciona al reducir el impulso emocional y permitirte evaluar si el gasto es coherente con tus metas financieras personales. La Conducef y Profeco sugieren complementarla con listas y ahorro, aunque ninguna estrategia garantiza resultados perfectos siempre. Si este video te ayudó a entender cómo funciona esta regla, suscríbete y comenta abajo tu experiencia con compras impulsivas. Comparte este contenido con alguien que siempre se arrepiente de sus gastos. Dale like si quieres más temas financieros.